Muy buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los días, nuestro tiempo de devocional. Para hoy nos corresponde Génesis, el capítulo 14. Démosle gracias a nuestro amado Dios en esta mañana. Amado Padre Celestial, te damos gracias, bendito Rey, por tu amor, por tu bendición y por tantas cosas maravillosas que recibimos de tu mano, bendito Dios. Entregamos nuestra vida, Señor. Entregamos nuestras culpas y nuestras faltas. Te pedimos perdón, Señor, por todo aquello desagradable que hayamos hecho, bendito Rey. Te pedimos que nos limpies, que nos purifiques y que nos permitas entrar dignos ante tu presencia. A ti entregamos nuestras necesidades, nuestros sueños, nuestros anhelos, todo lo que somos, bendito Rey, porque sabemos que contigo, amado Dios, lo tenemos todo, porque sabemos que eres tú, Señor, el que se encarga de cualquier problema y de cualquier dificultad. Te pedimos en esta mañana que a través de tu palabra nos enseñes, nos transformes y nos permitas ser cada día mejores, bendito Rey. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, entonces, siguiendo con nuestra secuencia, Génesis 14 es lo que nos corresponde para el día de hoy. Y nuestro tema de hoy, un cristiano en problemas. Muchos de nosotros, cuando llegamos a la vida cristiana, creemos que acercarnos a Cristo, congregarnos en algún lugar o en alguna iglesia, es símbolo de que se terminen los problemas. Creemos que estar o disfrutar de la presencia de Dios hace que vivamos exentos de cualquier dificultad. Sin embargo, sabemos que no es así. Sin embargo, sabemos que la vida está llena de problemas, de dificultades, que los problemas son normales, son naturales y que siempre van a ocurrir en nuestra vida. El mismo Señor Jesús nos lo enseñó. Él nos dice que en este mundo tendremos aflicciones, pero debemos aprender de Él. Así como Él venció el mundo, nosotros también podemos hacerlo. Y en este capítulo de Génesis 14 nos muestra cómo Abraham estaba pasando una circunstancia, un problema difícil a raíz de su sobrino Lot. Veamos lo que nos dice versículos 11 y 12 de Génesis 14. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, sus bienes y se fueron. En el versículo 13. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Entonces vemos que en ese momento se estaba librando una guerra. Había problemas entre distintas naciones y una de las víctimas era Lot. Si recordamos, Lot era el sobrino de Abraham y era más que su sobrino. Recordemos ahí en Génesis 12, el versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Entonces vemos que Lot era su sobrino, era el hijo de su hermano, pero al quedar huérfano, Abraham se hizo cargo de él. Más que su sobrino entonces, era como su propio hijo. Más que el hijo de su hermano, era su hijo. Y por ende entonces ahora los problemas de Lot, el estar Lot en esa circunstancia compleja de secuestro, en esa circunstancia de verse envuelto en esos problemas, también afectaban a Abraham. Abraham tal vez no tenía un problema directamente, ni con su vida, ni con sus bienes, pero sí estaba viendo un problema, por lo que implicaba, él también se sentía responsable de la vida de Lot. Muchas veces en nuestra vida suceden cosas similares. Tal vez nuestra vida como tal, nuestra vida personal, laboral o familiar, está bien y está perfecta. Tenemos todo lo que tal vez anhelaríamos. Pero las personas cercanas a nosotros son las que están pasando circunstancias difíciles. Tal vez tenemos a nuestros hijos que están sufriendo por alguna enfermedad. Tal vez tenemos a nuestros padres que tal vez ya están en alguna vejez avanzada. Tal vez tenemos a algún hermano o hermana que está sufriendo o que tiene algún tipo de problema. Y es inevitable nosotros también sentir
ese dolor, y es inevitable nosotros también sentir esa angustia hacia y por los problemas de los demás, y de querer siempre ser esa ayuda. Un buen cristiano entonces es alguien que está también dispuesto a ayudar a los demás, que no se enfrasca únicamente en sus problemas y en sus necesidades, sino que también le afecta las necesidades de otros. Nos dice entonces en este tema un cristiano en problemas. Abraham no estaba directamente en problemas, pero sí se veía involucrado por el amor y por la cercanía que le tenía a su sobrino Lot. Entonces Dios nos manda en esta mañana y nos dice, tal vez nuestros problemas son insignificantes comparados con los de otros, pero debemos estar siempre prestos a ayudar. Entonces, un cristiano siempre está dispuesto a ayudar a nivel físico, a nivel material, si es posible, pero de lo contrario, a nivel espiritual, en oración, en intercesión y en esa búsqueda continua de esa solución. Vamos a ver entonces cómo se comportó Abraham frente a ese problema que lo estaba acechando. Veamos en el versículo 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Vemos ahí a un Abraham que no se pone a lamentarse, que no se pone a llorar. Su sobrino está en problemas y él, en vez de quedarse llorando, es alguien que actúa y que toma la iniciativa. Cuando nosotros tenemos algún tipo de problemas o de dificultad, ¿qué es lo que hacemos? Nos acostamos a llorar, nos empezamos a quejar y a reclamarle a Dios el por qué estoy pasando eso. O por el contrario, nos armamos de valentía como lo hizo Abraham y empezamos a actuar frente a esa circunstancia. ¿Qué hacemos? Abraham nos estaba quejando tal vez de decir, no, ¿qué voy a hacer? Yo no tengo un ejército, porque él podría haber pensado eso. ¿Cómo lo voy a rescatar? Necesito un ejército, necesito armas, necesito estrategias. No, Abraham empezó la búsqueda a la solución de ese problema utilizando y dando buen uso a las herramientas que tenía a su alcance. Lo que tenía a su alcance eran sus criados, 318 según nos dice la palabra. Eso era lo que tenía él a la mano. Y eso fue lo que él entonces empezó a dar un buen uso. Muchas veces nosotros ante un problema tenemos algo con lo que podemos empezar, tenemos algo con lo que podemos arrancar en la mejoría de eso, sin embargo lo desechamos, porque somos personas que anhelamos y queremos mucho más. Tal vez queremos un negocio, estamos pasando una dificultad, estamos pasando una escasez económica y queremos un negocio, es un ejemplo. Pero decimos, no, es que necesito un préstamo de gran cantidad de dinero, no es que necesito tantos socios que inviertan, no es que necesito un local de X o determinadas condiciones, pero tal vez en tus manos tienes el trabajo de tus manos, tal vez tienes tu propia casa, tal vez tienes herramientas para cocinar, tienes el talento para hacerlo. Tal vez no puedes empezar entonces, anhelas colocar un restaurante súper grande, está bien, ese es tu sueño y ese es tu anhelo, pero mientras tanto inicia con lo que tienes en tus manos. Tienes el don, tienes el talento, tienes la estufa, tienes tu casa, empieza haciendo tal vez eso pequeño, esos postres, esas empanadas, ofrécelas a tu vecino, ofrécelas a los que están a tu alrededor y posteriormente entonces tu negocio también irá creciendo. Pero a veces nosotros pretendemos desde un principio querer lo más grande y despreciamos lo que tenemos cerca. En el caso de Abraham vemos que no fue así, vemos que Abraham fue en primer lugar alguien valiente, alguien que no se dejó amedrentar, alguien que no se dejó dominar del miedo. Segundo, es alguien que utiliza los recursos que tiene a la mano. Utilizó entonces a aquellos criados y aquellas armas que tenía a disposición. Abraham, sabemos, era un hombre de mucha fe, era un hombre que creía ciegamente en Dios. Por eso él sabía perfectamente que con esos 318 criados era suficiente para encargarse de esos enemigos.
era suficiente para encargarse de aquellos grandes ejércitos. Él no se dejó dominar del miedo, por el contrario, tomó la iniciativa y dio buen uso a los recursos que tenía. Abraham también era alguien astuto, alguien que actuaba con prudencia y con sabiduría. Veamos lo que nos dice en el versículo 15. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Obal, al norte de Damasco. ¿Cuándo fue el momento de atacar de Abraham? Abraham no se fue como loco de una a enfrentarse de frente a sus enemigos, porque también conocía su debilidad, porque también sabía que su ejército realmente no era un ejército, sino un grupo de criados armados y que ahora se enfrentarían a grandes soldados y múltiples o numerosos en esa batalla. Por ende, él sabía que no podía irse de frente desde un principio. Por eso él sabía que no podía ir a enfrentarlos durante el día, porque posiblemente habría acabado muerto. Entonces nos dice que él actúa con prudencia, que él actuó con paciencia. Él esperó hasta que cayera la noche y ahí se dio cuenta que era el momento listo para atacar. Cuando sus enemigos estaban descuidados, cuando sus enemigos estaban dormidos, cuando sus enemigos habían bajado la guardia. Entonces vemos que él fue un hombre astuto. Él actuó con prudencia, con paciencia. Esperó en su momento, esperó y actuó en el momento exacto, en el momento preciso. A veces nosotros, cuando estamos en algún problema, en alguna dificultad, nuestro mayor error es que actuamos por impulso, actuamos llevados por la ira, llevados por la emoción, llevados por la rabia. Y normalmente hacemos las cosas mal. Normalmente esa emoción nos lleva a hacer las cosas a la carrera y hacerlas mal. Hay un refrán en el mundo que dice, del afán no queda sino el cansancio. Únicamente cansados, pero no logras absolutamente nada. Y aquí vemos entonces a un Abraham que supo esperar el momento, que esperó con paciencia, que no se desesperó, no se llenó de la desesperación, sino que con prudencia actuó de forma astuta y pensó muy bien su estrategia antes de atacar. Vemos entonces que nos dice en esta mañana Dios que en esos problemas debemos aprender a respirar un momento, debemos aprender a pensar antes de hacer las cosas. Si bien Abraham equipó a sus criados, si bien Abraham llevó a sus criados a esa batalla, tampoco los iba a exponer a que se enfrentaran de una y que fueran muertos, no. También iba con esa prudencia de cuidarlos y de protegerlos. Por eso buscó el momento preciso para poder atacar. Y vemos entonces que le dio esos buenos resultados. Veamos lo que nos dice en Mateo 10, el versículo 16. Mateo 10, el versículo 16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mire qué es lo que nos dice Dios a través de este versículo. Nos dice que como ovejas en medio de lobos, que tal vez estaremos indefensos en algún momento, en medio de enemigos, en medio de personas que nos quieran atacar. Que tal vez estaremos indefensos en medio de las adversidades o en medio de las circunstancias. O al menos eso es lo que nosotros creemos estar indefensos. Pero Dios nos da un arma importante en ese versículo, nos dice, por eso debemos ser astutos. Por eso nos dice, debemos ser astutos y pensar antes de actuar. Es inevitable que como ovejas estén en medio de los lobos. Es inevitable que como ovejas estén ahí como presa y los lobos buscando devorarlas. Es inevitable que como personas estemos tal vez en un mundo donde hay muchas circunstancias difíciles o problemas que se presentan y cosas en nuestra contra. Pero nos dice Dios, debemos ser astutos, debemos pensar
antes de actuar. Debemos tener paciencia, esperar el momento preciso, esperar en él, respirar y no dejarnos llevar por las emociones. Solamente entonces con esas características podemos mantenernos y salir adelante en esa circunstancia. Nos dice en Mateo también que debemos ser humildes como las palomas. Entonces mire que nos dice algo importante: astutos como las serpientes. Protégete, cuídate, actúa con prudencia, piensa antes de actuar. Y humilde, dice, como las palomas. Sé sencillo, sé tranquilo, sé paciente. Haz las cosas con calma. Porque si nos dejamos llenar del orgullo, si nos dejamos llenar de altivez, entonces nos vamos de frente contra ese problema y terminaremos destrozados. Si Abraham tal vez no era humilde, sino que orgulloso, si Abraham no hubiese sido humilde, sino que tal vez altivo, hubiera dicho, no, es que yo voy y voy a ganar, y yo voy y me enfrento como sea. No, vemos que a pesar de que sabía que contaba con el respaldo de Jehová de los ejércitos, él también actuó con prudencia, él también actuó con paciencia y también con humildad. Por eso entonces pudo esperar el momento perfecto para poder atacar. Veamos lo que dice el versículo 16. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Entonces vemos que dice que él no solamente atacó en la noche, él esperó hasta atacar en la noche, pero también continuó persiguiéndolos hasta que los derrotó. Vemos entonces que Abraham también era alguien perseverante. Vemos que él también era alguien que perseguía su sueño. Para él, su sueño, su meta era liberar a su sobrino Lot. ¿Cuál tal vez es nuestra meta y qué sueño estamos persiguiendo? Muchas veces hacemos algo por un momento y después, al ver que no tenemos buenos resultados, simplemente nos aburrimos y lo dejamos ahí tirado. Entonces esto nos demuestra que el perseguir los sueños requiere también un tiempo, requiere un proceso, requiere paciencia, humildad y astucia. Y nunca darse por vencidos, no rendirse. Abraham vemos entonces que él no se rindió, sino que los atacó en la noche y lo siguió hasta lograr recuperar la vida de su sobrino. Y no solamente eso, sino que con ello recobró sus bienes materiales y la vida y los bienes materiales del resto del pueblo. Entonces vemos a un Abraham que, a pesar de que estaba en inferioridad de número de su ejército, a pesar de que su ejército era simplemente un grupo de empleados, un grupo de siervos, aún así su liderazgo, su astucia y su manera de perseguir sus sueños lo estaba llevando también a la victoria. Veamos lo que dice el versículo del 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Vemos entonces ahí que Abraham no iba solo, que Abraham no estaba únicamente él y sus siervos, sino que la gracia de Dios también estaba con él. Y el sacerdote Melquisedec se lo está reafirmando. Le dice: bendito eres tú, que Dios ha entregado a los enemigos en tus manos. Dice, si lograste algo, le está reconociendo y le está recordando, es porque Dios lo entregó en tus manos. Bendice a Abraham y también bendice a Dios. Y le dice, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, Dios del Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces vemos que aquel sacerdote reconoce que Abraham logró algo gracias al poder y a la protección de Dios. Y Abraham también era consciente de ello. Abraham sabía que esa victoria era posible gracias a que Dios estaba con él. Por eso dice, Dios entregó la victoria en tus manos. Dios estaba ahí.
Y cuando nosotros estamos en algún problema, cuando nosotros estamos en alguna dificultad, debemos estar seguros de ello, debemos estar seguros de que Dios está caminando con nosotros, de que Dios es el que se encarga de esos enemigos imposibles y que nos permite a nosotros continuar y hacernos cargo de todo eso posible. Debemos confiar en Él, debemos reconocer el poder de Dios y lo que decíamos hace un momento, ser humildes. Ser capaces de saber que todo lo que hemos logrado o lo que estamos a punto de lograr es sencillamente porque Dios así lo ha permitido. Reconocer el poder y la honra que Dios merece, que nosotros tal vez por nuestras propias fuerzas no podemos lograr. Vemos aquí a Abraham con 318 criados que se enfrentó a 5 reyes poderosos y con un ejército de muchísimos soldados, el cual logró ganar una batalla. Vemos ahí que estaba actuando en algo sobrenatural, que logró entonces recibir esa gracia de Dios y recibir esa victoria en algo sobrenatural. Es Dios entonces el que nos da a nosotros la victoria ante esas circunstancias difíciles y ante eso que nosotros creemos imposible. Pero vemos que todo eso Abraham logró recobrar todos sus bienes, los de su sobrino, la gente, estaba recibiendo ahora la bendición de ese sacerdote, dice, recibió la comida, los diezmos. Tenía todo tal vez para creerse importante, tenía todo tal vez para llenarse de orgullo y de altivez. Sin embargo, él no fue así y tampoco era alguien aprovechado ni tenía abuso de autoridad. Veamos versículos 22 y 23. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Y en el versículo 24, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. Entonces vemos que aunque tenía la posibilidad de apoderarse de todo, porque el rey le dice, no, le dice, coge las riquezas, toma los bienes, deja simplemente a las personas. Abraham no, esa no era su intención. Su intención no era aprovecharse ni adueñarse de nada. Él fue a ese lugar simplemente a salvar a su sobrino y a salvar a quienes con él estuvieran. Por lo tanto, entonces él dice, no, yo ya le juré a Dios, nada de eso no voy a tocar. Además, él es consciente, dice, además porque no quiero causar malos entendidos, además porque no quiero que digan que tú me enriqueciste. No, entonces no es necesario. Todo lo que se recogió, lo que te pertenece, ahí está. Entonces dice él, simplemente dice, tomarán la comida que comieron los criados, los sirvientes, y la parte que corresponde a aquellos que estuvieron con él en esa batalla. Entonces vemos que también es alguien que actúa con justicia, porque él dice, sí, para mí, no te preocupes, por mí, a mí no me des absolutamente nada. Sí, dame lo que les corresponde a ellos. Sí voy a tomar lo que les corresponde a ellos porque ellos también trabajaron. Entonces vemos que él está anteponiendo las necesidades de los demás antes que sus propias necesidades. Está reclamando justicia por los demás, mas no por él mismo. Porque él era muy consciente de que todo lo que tenía le pertenecía a Dios y que si Dios lo quiere bendecir, lo bendeciría y no necesitaba él aprovecharse de nadie más. Eso es lo que nos dice Dios en esta mañana. Muchas veces queremos salir del problema, pero aprovechándonos de la circunstancia, aprovechándonos de otras personas, de aquellos que son más ingenuos, de aquellos que tal vez no tienen el mismo conocimiento. Qué triste que hay cristianos que son muy inteligentes y se aprovechan de la necesidad de otros. Qué triste que hay cristianos tal vez con muchas oportunidades, pero se aprovechan de los más débiles. Y eso es lo que entonces aquí nos demuestra Abraham. Él no se estaba aprovechando de eso. Él no se estaba adueñando de nada. Él simplemente fue a salvar a su sobrino, consiguió su objetivo y ahora estaba contento con eso.
Él sabía que más recompensa recibiría de parte de Dios. Más que esa recompensa material que le pudiera dar el rey de Sodoma, más recibiría era la recompensa de Jehová. Por eso él dice, no, yo ya le juré a Dios que nada de eso voy a tomar. Él hizo un juramento ante Dios y lo estaba cumpliendo. Simplemente estaba entonces también reclamando la justicia para aquellos que habían ido con él. Tampoco se dio por desentendido, tampoco fue mal agradecido, sino por el contrario, por agradecimiento a aquellos siervos, agradecimiento a aquellos que con él fueron, estaba dando a entender que lo único que tomaría era lo correspondiente para ellos. Esa era también su forma y su manera de agradecer a aquellos que lo apoyaron y a aquellos que le dieron la mano. ¿Cuántas veces nosotros tal vez hemos recibido grandes cosas, hemos recibido de parte de Dios bendiciones a través de las personas, a través de los negocios, a través de nuestro trabajo? Pero a veces nos olvidamos de aquellos que cuando estuvimos mal nos tendieron la mano. A veces nos olvidamos de que Dios nos ha bendecido en gran manera. Y como decía, nos llenamos de orgullo, de altivez, nos volvemos malagradecidos, aprovechados de los débiles. Vemos entonces que Abraham no era nada de eso, por el contrario. Era alguien valiente, era alguien astuto, era alguien que pensaba y perseguía sus objetivos, pero que también era agradecido con aquellos los cuales le tendieron la mano. Dios entonces hoy a través de este capítulo nos muestra que posiblemente tendremos que enfrentar muchas circunstancias, posiblemente se levantarán muchos reyes en nuestra contra, posiblemente tendremos que enfrentar también muchas guerras de diferente índole, pero si creemos en Dios y confiamos en Él, si actuamos con valentía, con astucia, si nos rodeamos de personas capaces de ayudarnos y somos agradecidos con ellos, vamos a ser más que vencedores. Y la gracia de Dios nos acompañará siempre y en todo momento. Vemos que Abraham estaba recibiendo y estaba siendo bendecido por esa gracia de Dios. Ahora el mismo sacerdote era el que lo bendecía, ahora el mismo rey era el que le ofrecía bienes y cosas. Pero Abraham no se aprovechó de ello. Abraham simplemente dependía de Dios. Abraham sabía que no dependía de bienes materiales, sino que dependía de Jehová de los ejércitos. Y hoy nosotros debemos tener claro en esta mañana eso. Nosotros no dependemos únicamente de nuestro trabajo, nosotros no dependemos de la profesión que tenemos, nosotros no dependemos del dinero que ingresa a mis manos. Yo dependo es directamente de Jehová de los ejércitos. Y si yo estoy con Él y dependo de Él, eso que ingresa a mis manos será bendecido y será multiplicado. Ese trabajo que tengo será de mucha bendición para mi vida y para mi familia. Esas personas que trabajan conmigo también se verán beneficiadas de lo que Dios a mí me da. Entonces, Dios en esta mañana nos dice simplemente que confiemos en Él, porque Él actúa de manera sobrenatural, tal cual como lo hizo con Abraham, tal cual como lo hizo con él. Le permitió ganar una guerra que ante nuestros ojos sería imposible ganar. Si lo miramos con ojos humanos diríamos, es imposible o era imposible que Abraham pudiera ganar una guerra. Él no tenía soldados, él tenía criados y siervos. Él no tenía un ejército, él tan solo tenía 318 criados. Pero esos criados y esos siervos estaban dispuestos también a dar la vida por él. Esos siervos estaban dispuestos a dar la vida por su amo, porque él también era un hombre de respeto, era un hombre que los cuidaba y que los amaba. Y vemos entonces que en su momento de cobrar el botín o en su momento de cobrar tal vez la recompensa, Abraham no se aprovecha, sino que simplemente dice, voy a tomar lo que a ellos les corresponde, la comida y la bebida que a ellos les corresponde. El resto, Jehová nos lo dará. El resto de cosas materiales, Dios nos los va a retribuir. Entonces, estemos seguros que no importa el problema, que no importa la dificultad, Dios actúa de manera sobrenatural. Dios actúa de la manera en que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Simplemente nos dice que actuemos con valentía, con astucia,
con humildad y que seamos agradecidos con las personas que a lo largo de nuestra vida nos acompañan. Dios es un Dios grande y maravilloso y su gracia ha sido derramada sobre cada uno de nosotros. Simplemente confiemos en Él y entendamos que todo lo que tenemos en nuestra vida depende de Él. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir esta mañana con ustedes. Recuerden que somos un ministerio de estudio, de apoyo bíblico. Todos los días nuestro tiempo de devocional, los días jueves nuestro culto en línea y los días domingos nuestro culto en el salón de eventos en San Andresito, en la ciudad de Pasto. Ahora démosle gracias a nuestro Padre Celestial en esta mañana. Amado Padre, te damos mil gracias, bendito Rey, por tu amor y por tu bendición, Señor, por permitirnos entender la importancia de creer y de confiar en ti ciegamente. De saber, bendito Dios, que tal vez estamos como ovejas en medio de lobos, de saber que tal vez estamos en medio de problemas o dificultades, de saber que habrán reyes o enemigos que se levanten en nuestra contra. Pero más que cualquiera de esas verdades, Señor, sabemos que contamos con tu presencia y tu respaldo, y esa es la verdad más grande y más maravillosa que nosotros debemos creer y confiar. Que contigo, mi Dios del cielo, todo es posible, que eres tú el que se encarga, Señor, de esos enemigos y que actúas en nuestra vida de manera sobrenatural, bendito Rey. Gracias porque sabemos que eres tú, Señor, con cada uno de nosotros, acampando a nuestro alrededor, guardándonos y protegiéndonos siempre. Que tu gracia, Señor, sea derramada sobre cada uno de nosotros, bendito Dios. Sabemos, amado Padre Celestial, que si eres tú, Señor, el que nos bendice, todo en nuestras manos, en nuestro negocio, en nuestra familia o en nuestro trabajo, también es bendecido y es prosperado. Gracias, Padre Celestial, te damos. Ayúdanos, amado Señor, a actuar siempre, bendito Dios, con astucia, a esperar, bendito Dios, el momento perfecto en ti, Señor, a tener esa confianza de esperar en ti. Ayúdanos, amado Dios, a actuar, bendito Dios, a favor también de las necesidades de otros y por un momento olvidarnos de nuestras propias necesidades, que dejemos ese egoísmo, que dejemos tal vez esa altivez y ese orgullo, bendito Rey, y que con humildad, Señor, sigamos siempre tus pasos, que con humildad, amado Dios, sigamos siempre tu camino, bendito Padre. Gracias te damos en esta mañana, amado Rey, glorificamos tu precioso nombre, mi Dios del cielo, y te pedimos, amado Señor, que nos guíes en todo lo que hacemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, así finalizamos este tiempo de devocional. Los esperamos en una próxima oportunidad. Dios los bendiga grandemente.